Hay momentos en la vida donde el dolor te despierta en la madrugada y no puedes volver a dormir. Momentos donde el silencio de Dios se siente más pesado que cualquier palabra que hayas escuchado. Momentos donde las lágrimas fluyen sin permiso y el alma se pregunta, ¿dónde está Dios en medio de esto? Hoy quiero hablarte de una verdad que transformará para siempre la manera en que miras tu sufrimiento. Dios no está ausente en tu dolor. Dios está trabajando en tu dolor. No está distante en tu quebranto. Está formando algo en tu quebranto. Porque la fe que realmente transforma, la fe que mueve montañas, la fe que sostiene en la tormenta, no nace en los días de abundancia, nace en la oscuridad, nace cuando todo parece perdido. Nace cuando tu corazón está roto y tu alma busca desesperadamente un ancla. Escucha esto con atención. Dios usa las lágrimas como semillas. Cada lágrima que has derramado en secreto, cada noche de angustia que has atravesado solo, cada momento donde pensaste que no podrías más, no ha sido en vano. El salmista David lo entendió cuando escribió en el Salmo 56:8. Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco. ¿Acaso no las tienes anotadas en tu libro? ¿Entiendes lo que esto significa? Dios no desperdicia tu dolor. Dios no ignora tu sufrimiento. Cada lágrima tiene un propósito. Cada gemido tiene un destino. Cada noche oscura está preparando un amanecer glorioso. Pero aquí está el problema. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a huir del dolor. Nos han dicho que la fe verdadera es estar siempre sonriendo, siempre victorioso, siempre en la cima. Y cuando llega el sufrimiento, cuando llega la pérdida, cuando llega la enfermedad, sentimos que algo está mal con nuestra fe. Nos preguntamos, ¿por qué me pasa esto si yo creo en Dios? ¿Por qué sufro si yo oro? ¿Por qué lloro si yo tengo fe? Y en ese cuestionamiento, en esa confusión, muchos pierden lo más valioso, la oportunidad de conocer a Dios de una manera más profunda. Porque déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho. El dolor no es enemigo de la fe. El dolor es el terreno donde la fe se fortalece. La dificultad no es señal de que Dios te abandonó. La dificultad es señal de que Dios está preparándote para algo más grande. Mira la historia de José. Fue vendido por sus propios hermanos, traicionado, falsamente acusado, encarcelado injustamente, olvidado por años. ¿Dónde estaba Dios en todo ese tiempo? ¿Dónde estaba la promesa cuando José estaba en la cisterna? ¿Dónde estaba el propósito cuando estaba en la prisión? Años después, cuando José se encuentra cara a cara con aquellos que le causaron tanto dolor, él dice algo profundo en Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como hoy vemos y se preservara la vida de mucha gente. ¿Lo ves? José no dijo, ustedes quisieron hacerme mal, pero yo fui fuerte y sobreviví. No. José reconoció que Dios estaba presente en todo momento, transformando cada traición en preparación, cada dolor en propósito, cada lágrima en poder. Y esa es la fe que nace en medio del dolor. La fe que no niega el sufrimiento, pero tampoco se define por él. La fe que reconoce que hay una mano divina moldeando algo eterno en medio de lo temporal. Hoy quiero que entiendas esto. Tu dolor tiene un propósito, pero ese propósito no se revela en un día. Se revela en el proceso. No se manifiesta cuando todo termina, sino mientras todavía estás atravesando el valle. Porque es en el valle donde tu fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Es en la oscuridad donde tu conocimiento de Dios deja de ser información y se transforma en revelación. Es cuando no tienes respuestas que aprendes a confiar en aquel que tiene todas las respuestas. David lo sabía. Por eso escribió el Salmo 23, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. David no dijo, si paso por el valle, dijo, aunque pase, porque David entendió que el valle es inevitable, el sufrimiento es parte del camino. Pero también entendió algo más poderoso, en el valle no estamos solos, en la sombra de muerte, Dios está presente. En el dolor más profundo, su vara y su cayado nos infunden aliento. Y aquí está la clave.
La fe que nace en el dolor no es una fe ciega que ignora la realidad. Es una fe que ve la realidad pero elige creer más allá de ella. Es una fe que siente el peso de la cruz pero confía en el poder de la resurrección. Es una fe que llora pero llora con esperanza, que sufre pero sufre con propósito, que duele pero duele sabiendo que el dolor no tiene la última palabra. Piensa en la mujer del flujo de sangre en Marcos 5, 12 años sufriendo, 12 años gastando todo lo que tenía en médicos que no pudieron ayudarla, 12 años de dolor, de rechazo, de sentirse impura e indigna, pero algo sucedió en medio de ese dolor. Su desesperación la llevó a una decisión, su sufrimiento la impulsó a un acto de fe radical. Ella dijo en su corazón, si tan solo toco su manto, seré sana. Y en medio de una multitud que empujaba a Jesús, ella se arrastró entre la gente, extendió su mano temblorosa y tocó el borde de su manto. Y en ese instante Jesús se detuvo. En medio de la multitud Jesús sintió que poder había salido de él. Y cuando la mujer confesó con temor lo que había hecho, Jesús no la reprendió. Le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu aflicción. ¿Qué fue lo que sanó a esa mujer? ¿El manto de Jesús? No, fue su fe. ¿Pero qué tipo de fe? Una fe nacida de 12 años de dolor, una fe forjada en el fuego del sufrimiento, una fe que se atrevió a creer cuando ya no había razones humanas para creer. Y esa es la fe que transforma, la fe que no espera condiciones perfectas, la fe que no necesita garantías, la fe que en medio del caos, en medio de la multitud, en medio del dolor, extiende la mano y toca lo eterno. Tal vez hoy estás en medio de tu propio valle. Tal vez llevas años cargando un dolor que nadie ve. Tal vez has orado 1000 veces y sientes que el cielo está en silencio. Tal vez has llorado tanto que ya no te quedan lágrimas. Pero quiero que sepas algo. Dios está más cerca de ti ahora que nunca. No porque el dolor sea agradable a sus ojos, sino porque Él sabe que es en el quebranto donde tu corazón se abre de una manera que nunca se abre en la comodidad. Es en la necesidad donde tu alma clama de una manera que nunca clama en la abundancia. Es en la debilidad donde su fuerza se perfecciona. El apóstol Pablo lo experimentó. 3 veces le rogó al Señor que quitara el aguijón de su carne. 3 veces oró por liberación. 3 veces esperó un milagro, pero la respuesta de Dios no fue lo que esperaba. En 2 Corintios 12:9 Dios le dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo, en lugar de amargarse, en lugar de sentirse abandonado, respondió, por tanto gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Puedes ver la transformación? Pablo pasó de rogar por la eliminación del dolor a gloriarse en su debilidad. ¿Por qué? Porque entendió que el poder de Dios no se manifiesta en nuestra autosuficiencia, se manifiesta en nuestra dependencia total de Él. Y esto es revolucionario. Esto cambia todo, porque significa que tu debilidad no te descalifica, tu dolor no te hace menos valioso. Tu quebranto no es señal de fracaso. Al contrario, es en tu debilidad donde Dios puede mostrar su fuerza. Es en tu dolor donde Él puede revelar su consuelo. Es en tu quebranto donde Él puede manifestar su restauración. No necesitas ser perfecto para que Dios te use. No necesitas tener todas las respuestas para que Dios te hable. No necesitas estar completo para que Dios haga algo completo en ti. Solo necesitas estar dispuesto a confiar cuando no entiendes, dispuesto a creer cuando no ves, dispuesto a seguir cuando cada parte de ti quiere rendirse. Mira a Jeremías, Dios lo llamó siendo muy joven para ser profeta en tiempos de crisis nacional, y desde el principio Jeremías tuvo miedo. Le dijo a Dios, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero Dios le respondió en Jeremías 1:7-8, no digas, soy joven, porque irás a donde quiera que yo te envíe y dirás todo lo que yo te ordene. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte. Y Jeremías obedeció, pero su obediencia no lo libró del dolor. Predicó durante décadas y casi nadie lo escuchó. Fue rechazado, perseguido, encarcelado, arrojado a una cisterna para morir. Lloró tanto que fue llamado el profeta llorón.
Pero en medio de ese dolor, en medio de esas lágrimas, Dios le dio una de las promesas más hermosas de toda la Escritura. En Jeremías 29:11, Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. ¿Lo entiendes? Jeremías estaba en medio del sufrimiento cuando recibió esa palabra. No estaba en un palacio, estaba en la prisión, no estaba celebrando victoria, estaba llorando por su pueblo. Pero fue ahí, en ese lugar de quebranto, donde Dios le reveló su propósito eterno. Porque el propósito de Dios no se ve con claridad cuando todo va bien. Se ve con claridad cuando todo parece ir mal. Cuando las circunstancias gritan derrota, pero el Espíritu susurra esperanza. Cuando la lógica dice imposible, pero la fe dice que con Dios todo es posible. Y esto es lo que necesitas entender hoy. Dios no está moldeando solo tu presente, está moldeando tu futuro. No está respondiendo solo a tu crisis actual, está preparándote para algo que aún no puedes ver. Cada lágrima que derramas está regando semillas que darán fruto en su tiempo. Cada oración que haces en medio del dolor está construyendo una historia de testimonio que impactará a generaciones. Cada paso de fe que das cuando todo está oscuro está trazando un camino que otros seguirán cuando cuentes tu historia. Porque aquí está la verdad más profunda. Tu dolor no es solo para ti. Tu transformación no es solo para tu beneficio. Dios está usando tu quebranto para prepararte para un propósito que es más grande que tu comodidad personal. Él está permitiendo que atravieses este fuego no para destruirte, sino para purificarte. No para debilitarte, sino para fortalecerte. No para aislarte, sino para prepararte para ser fuente de esperanza para otros que atravesarán valles similares. Job lo entendió después de perderlo todo. Perdió sus hijos, su salud, su riqueza, su reputación. Sus amigos lo acusaron. Su esposa le dijo que maldijera a Dios y muriera. Pero en medio de ese dolor indescriptible, Job hizo una declaración de fe que resuena a través de los siglos. En Job 19, 25, 26, él dice: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha mi piel, aún desde mi carne he de ver a Dios. Job no tenía explicaciones, no tenía respuestas, no entendía por qué estaba sufriendo, pero tenía algo más poderoso que el entendimiento. Tenía fe. Fe en que su Redentor vive. Fe en que después de todo el dolor vería a Dios. Fe en que su historia no terminaría en cenizas. Y así sucedió. Al final Job 42:12 declara: el Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Dios restauró todo lo que había perdido y le dio el doble. Pero lo más importante no fue la restauración material, fue la transformación espiritual. Job terminó diciendo en Job 42:5: de oídas había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. El dolor lo llevó de un conocimiento superficial de Dios a un encuentro profundo con Dios, de una fe heredada a una fe experimentada, de teoría a realidad. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. No quiere que solo conozcas acerca de Él, quiere que lo conozcas a Él. No quiere que tengas solo doctrina en tu mente, quiere tener residencia en tu corazón. No quiere ser solo tu teología, quiere ser tu experiencia viva, tu refugio real, tu fuerza tangible. Y eso solo sucede cuando pasas de creer en Dios a necesitar a Dios, cuando tu oración deja de ser rutina y se convierte en tu oxígeno, cuando su palabra deja de ser lectura y se convierte en tu pan diario. Porque la fe superficial se conforma con milagros ocasionales, pero la fe profunda busca la presencia constante. La fe superficial quiere que Dios resuelva problemas, pero la fe profunda quiere conocer al Dios que está por encima de todo problema. La fe superficial ora por bendiciones, pero la fe profunda ora por transformación. Y esa transformación, esa fe profunda, se forja en el dolor, se moldea en la espera, se perfecciona en la prueba. Piensa en Pedro. Era impetuoso, confiado, seguro de sí mismo. Le dijo a Jesús:
Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré. Estoy dispuesto a morir contigo. Pero Jesús sabía lo que Pedro aún no sabía. Sabía que su confianza estaba en sí mismo, no en Dios. Por eso le dijo en Lucas 22, 31 hasta 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Jesús no impidió que Pedro fuera zarandeado. Jesús oró para que en medio del zarandeo la fe de Pedro no fallara completamente, porque sabía que Pedro necesitaba ser quebrantado para ser reconstruido. Necesitaba fallar para entender su dependencia total de Cristo. Necesitaba llorar amargamente después de negar a Jesús 3 veces para que su restauración fuera completa. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Después de la resurrección, en Juan 21, Jesús buscó a Pedro y le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación, una oportunidad de restauración por cada momento de traición. Y Pedro, con un corazón quebrantado pero honesto, respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús no lo rechazó, lo comisionó, le dijo, apacienta mis ovejas. El Pedro que negó a Cristo fue transformado en el Pedro que predicó en Pentecostés, y 3,000 almas fueron salvas. El Pedro que huyó con miedo se convirtió en el Pedro que murió crucificado por su fe. ¿Qué hizo la diferencia? El dolor del quebranto, las lágrimas de la restauración, la fe que nació de reconocer su debilidad y depender completamente de la gracia de Cristo. Tal vez hoy te sientes como Pedro después de negar a Jesús. Tal vez fallaste. Tal vez te equivocaste, tal vez hiciste algo de lo que te arrepientes profundamente y el enemigo te susurra que ya no sirve, que Dios no puede usarte, que tu historia terminó. Pero escucha la voz de Jesús preguntándote hoy, ¿me amas? No te pregunta si eres perfecto, te pregunta si lo amas. No te pregunta si nunca fallaste, te pregunta si confías en su gracia para restaurarte. Y si tu respuesta es sí, entonces prepárate, porque Dios no desperdicia el dolor. Dios redime el quebranto. Dios transforma las lágrimas en testimonios poderosos. Escucha esto con todo tu corazón. La fe que nace en medio del dolor no es débil. Es la fe más fuerte que existe, porque es la fe que ha sido probada y no se rompió. Es la fe que pasó por el fuego y salió purificada. Es la fe que estuvo en la tormenta y descubrió que Dios es ancla segura. Y esa fe forjada en el valle, esa fe nacida en las lágrimas, es la fe que moverá las montañas que otros ni siquiera se atreven a confrontar. Porque cuando has estado en lo más bajo y Dios te sostuvo, ya no tienes miedo de las alturas. Cuando has pasado por la noche más oscura y Dios fue tu luz, ya no le temes a la oscuridad. Cuando has llorado hasta no poder más y Dios enjugó tus lágrimas, ya no te intimidan las tormentas. Tu fe deja de ser teórica y se vuelve práctica. Deja de ser esperanza distante y se convierte en certeza presente. Porque has experimentado que Dios es fiel, no solo cuando todo va bien, sino especialmente cuando todo parece ir mal. Y aquí está lo glorioso. Ese dolor que pensaste que te destruiría, Dios lo está usando para prepararte para algo extraordinario. Cada lágrima que has derramado está fertilizando un terreno de propósito. Cada noche de angustia está fortaleciendo músculos espirituales que necesitarás para lo que viene. Cada momento donde quisiste rendirte pero seguiste adelante está construyendo un carácter que no se derrumba ante la adversidad. Porque Dios no permite pruebas sin propósito, no permite dolor sin plan, no permite quebrantamiento sin promesa de restauración. Mira lo que dice Isaías 61:3. Dios promete dar gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Lo ves? Dios no niega las cenizas, no ignora el luto, no minimiza la angustia, pero promete algo más poderoso: transformación. Cenizas convertidas en gloria, luto transformado en gozo, angustia reemplazada por alegría. No es que el dolor no fue real,
es que el poder de Dios es mayor que cualquier dolor. Y continúa diciendo, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Árboles de justicia, no plantas débiles que se doblan con cualquier viento, árboles fuertes, arraigados, estables. Pero ¿sabes qué caracteriza a un árbol fuerte? Sus raíces. Y las raíces más profundas crecen en los terrenos más difíciles. Los árboles que enfrentan más tormentas desarrollan sistemas de raíces más extensos, porque tienen que buscar agua más profunda, tienen que anclarse con más fuerza, tienen que crecer hacia abajo antes de poder crecer hacia arriba. Así es contigo. El dolor que estás atravesando no es para arrancarte, es para enraizarte más profundamente en Dios. Las lágrimas que derramas no son señal de debilidad, son el riego que está haciendo que tus raíces espirituales busquen agua más profunda en la presencia de Dios. La tormenta que enfrentas no es para derribarte, es para fortalecer tu tronco, para que cuando llegue el tiempo de dar fruto puedas sostener el peso de la cosecha que Dios está preparando en tu vida. Y hay algo más que necesitas entender. En tu dolor, en tu quebranto, Dios está formando en ti un corazón compasivo. Está desarrollando en ti la capacidad de consolar a otros que pasarán por valles similares. Segunda de Corintios 1:3-4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. ¿Lo ves? Dios no te consuela solo para tu beneficio. Te consuela para que tú puedas ser instrumento de consolación para otros. Tu dolor tiene un propósito más allá de ti. Tu testimonio de cómo Dios te sostuvo será el ancla de esperanza para alguien que está a punto de naufragar. Tu historia de cómo Dios te levantó será la fe que alguien necesita para dar un paso más. Tu experiencia de cómo Dios transformó tus lágrimas en gozo será el mensaje que alguien necesita escuchar en su noche más oscura. Porque la fe que nace en medio del dolor no se queda callada. No puede quedarse callada. Como Pedro y Juan dijeron en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando has experimentado el poder transformador de Dios en medio del sufrimiento, cuando has visto su fidelidad en medio de la crisis, cuando has sentido su presencia en medio de la soledad, no puedes quedarte en silencio. Tienes un testimonio que dar, tienes una historia que contar, tienes una palabra de esperanza que compartir. Pero escucha esto, para que tu testimonio sea poderoso, tienes que atravesar completamente el proceso. No puedes abortar el dolor cuando apenas está haciendo su trabajo. No puedes huir de la prueba cuando apenas está revelando tu verdadero carácter. No puedes rendirte en la noche cuando el amanecer ya está cerca. Porque Dios está formando algo eterno en ti, y lo eterno no se forma en un día. Se forma en el proceso, se moldea en la espera, se perfecciona en la perseverancia. Santiago 1:2-4 dice algo revolucionario. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra, para que sean perfectos y cabales, sin que le falte nada. ¿Captas la locura de esto? Santiago dice: considérense muy dichosos cuando estén pasando por pruebas. No dice si pasan, dice cuando estén pasando, porque las pruebas son inevitables. Pero también dice que esas pruebas tienen un propósito: producir paciencia. Y esa paciencia tiene una meta: que seas perfecto y cabal, sin que te falte nada. La palabra perfecto aquí no significa sin errores. Significa completo, maduro, plenamente desarrollado, como un árbol que alcanzó su madurez, como un atleta que completó su entrenamiento, como una obra que está terminada. Y esa madurez, esa completitud, esa plenitud no se alcanza en la comodidad, se alcanza en la prueba. No se desarrolla en la ausencia de dolor. Se desarrolla en medio del dolor cuando decides confiar
en lugar de quejarte, cuando decides adorar en lugar de amargarte, cuando decides creer en lugar de dudar, piensa en el proceso del oro. El oro se extrae de la tierra mezclado con impurezas. Para purificarlo, se somete a fuego intenso. El calor hace que las impurezas suban a la superficie y puedan ser removidas. El orfebre sabe que el oro está puro cuando puede ver su propio reflejo en el metal. Así es contigo. Dios te está refinando. El dolor, las pruebas, las lágrimas son el fuego que hace que las impurezas de tu carácter suban a la superficie. El orgullo, el temor, la autosuficiencia, la falta de perdón, la amargura, todo eso que estaba escondido sale a la luz para ser removido, y Dios no dejará de trabajar en ti hasta que pueda ver su reflejo en tu vida, hasta que tu carácter refleje el carácter de Cristo, hasta que tu fe sea genuina, probada, pura. Primera de Pedro 1:6 hasta 7 lo confirma. Por eso ustedes se alegran mucho, aunque ahora por un poco de tiempo tengan que sufrir diversas pruebas. El oro, aunque es perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que es mucho más preciosa que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Tu fe es más valiosa que el oro y está siendo acrisolada, está siendo purificada, está siendo perfeccionada, no para tu destrucción, sino para tu gloria, no para tu derrota, sino para tu victoria, no para tu final, sino para tu comienzo. Porque aquí está la verdad más hermosa. En el momento en que decides confiar en Dios en medio del dolor, ya ganaste. En el instante en que decides adorar cuando todo está oscuro, ya venciste. En el segundo en que decides creer cuando no entiendes, ya triunfaste. Porque la victoria no es ausencia de dolor. La victoria es mantener la fe en medio del dolor. El triunfo no es nunca caer. El triunfo es levantarte cada vez que caes. La conquista no es evitar el valle. La conquista es atravesar el valle con la certeza de que Dios va contigo. Y ahora, en este momento, necesito que entiendas algo fundamental. Tú no eres víctima de tus circunstancias. Eres hijo de Dios. No estás abandonado en tu dolor. Estás siendo transformado a través de tu dolor. No estás perdiendo en esta batalla. Estás siendo entrenado para ganar guerras más grandes. Cada lágrima que has derramado, cada noche que has pasado en vela, cada momento donde has sentido que no puedes más, no ha sido desperdiciado. Dios lo ha visto todo. Dios lo ha guardado todo. Y Dios está a punto de convertir todo eso en testimonio poderoso. Porque el mismo Jesús, antes de ir a la cruz, antes de enfrentar el momento más difícil de su misión, oró en el huerto de Getsemaní con tal angustia que su sudor era como grandes gotas de sangre, y oró diciendo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús sintió el peso del dolor. Jesús experimentó la angustia de lo que venía, pero en medio de esa agonía tomó una decisión. Decidió someterse a la voluntad del Padre. Decidió confiar aunque no entendía completamente. Decidió avanzar aunque todo en él quería retroceder. Y esa decisión en Getsemaní fue la que permitió la victoria en el Calvario. La cruz que parecía derrota se convirtió en triunfo. La muerte que parecía final se transformó en puerta hacia la resurrección. El dolor que parecía destrucción fue el camino hacia la redención de toda la humanidad. Porque Jesús entendió algo que tú necesitas entender hoy. El dolor con propósito no es el enemigo. El dolor sin propósito es el que destruye. Pero cuando sometes tu dolor a los propósitos de Dios, cuando le entregas tus lágrimas al Señor, cuando confías en que Él sabe lo que está haciendo aunque tú no lo veas, ese dolor se convierte en plataforma de transformación. Por eso Hebreos 12:2 dice que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, menospreciando el oprobio. ¡Qué gozo! El gozo de saber que su dolor redentoría millones, el gozo de saber que su sacrificio abriría camino de salvación, el gozo de saber que después de la cruz venía la resurrección. Jesús pudo soportar el dolor presente porque tenía los ojos puestos en el propósito futuro.
Y eso es lo que tú necesitas hacer hoy. Necesitas levantar la mirada de tu dolor inmediato y verlo a través de los ojos de la eternidad. Necesitas preguntarte no solo por qué estoy sufriendo, sino para qué Dios está permitiendo esto. Porque hay un para qué en cada por qué. Romanos 8:18 lo declara con poder. Considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo no niega el sufrimiento. Dice, los sufrimientos de este tiempo presente son reales, son presentes, pero también dice que no son dignos de compararse con la gloria venidera, porque lo que Dios está preparando es tan grande, tan hermoso, tan glorioso, que cuando lo veas dirás, valió la pena cada lágrima. Valió la pena cada noche oscura, valió la pena cada momento de dolor. Y mientras esperas ese día de gloria, mientras atraviesas este tiempo de transformación, no estás solo. Romanos 8:26 promete, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. No sabemos qué debemos pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando no tienes palabras para orar, el Espíritu ora por ti. Cuando no sabes qué pedir, el Espíritu intercede por ti. Cuando tu dolor es tan profundo que solo puedes gemir, el Espíritu traduce ese gemido en oración perfecta delante del trono de Dios. No estás navegando esta tormenta solo. El Espíritu Santo es tu compañero constante, tu consolador presente, tu guía fiel. Y ahora, escucha esto con todo tu corazón. Hoy es el día donde tu historia cambia. Hoy es el día donde decides que el dolor no te definirá, pero sí te refinará. Hoy es el día donde tomas la decisión de confiar en Dios, no porque entiendas todo, sino porque conoces su carácter. Hoy es el día donde dejas de ver tus lágrimas como desperdicio y empiezas a verlas como semillas de un testimonio poderoso que impactará a generaciones. Hoy se rompe la mentira de que tu dolor significa que Dios te abandonó. Hoy se rompe la cadena de la desesperanza que te ha susurrado que no hay salida. Hoy se rompe el yugo del desánimo que te ha hecho creer que tu fe es débil porque has llorado. No, tu fe no es débil porque lloras. Tu fe es real porque lloras y aún así sigues creyendo. Tu fe es genuina porque duele y aún así sigues confiando. Tu fe es poderosa porque te quebraste y aún así te levantas una vez más. Hoy recibes la revelación de que Dios no está lejos, está cerca del quebrantado de corazón. Hoy recibes la comprensión de que tus lágrimas no son señal de debilidad, son semillas de un futuro glorioso. Hoy recibes la certeza de que lo que estás atravesando no es tu final, es tu preparación, porque tú eres hijo de Dios. Fuiste creado con propósito eterno. Fuiste diseñado para algo más grande que sobrevivir. Fuiste llamado a prosperar, a impactar, a transformar. Y ese llamado no se cumple en la ausencia de dolor. Se cumple en medio del dolor cuando decides que el sufrimiento no tendrá la última palabra. Cuando decides que tu historia no terminará en lágrimas, sino en testimonio. Cuando decides que este valle es solo el camino hacia la montaña que Dios ya tiene preparada para ti. Isaías 41:10 es tu decreto hoy. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré. Ciertamente te ayudaré. Sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Dios no dijo, no temas porque no habrá problemas. Dijo, no temas porque yo estoy contigo. Dios no prometió ausencia de dolor, prometió presencia constante. Y su presencia es más poderosa que cualquier dolor. Su compañía es más fuerte que cualquier tormenta. Su fidelidad es más grande que cualquier circunstancia. Filipenses 1:6 sea tu destino. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Dios comenzó una obra en ti y Dios no deja obras incompletas. Lo que Él empezó, Él lo terminará. Tu historia no ha terminado. Tu propósito no se canceló. Tu destino no se perdió. Dios está trabajando, Dios está moldeando, Dios está perfeccionando. Y lo que Él está haciendo en ti a través de este dolor será glorioso. Así que levántate, no como alguien que apenas sobrevivió, levántate como alguien que fue transformado.
no como víctima de tu dolor. Levántate como testimonio del poder redentor de Dios, no con miedo al futuro. Levántate con fe en aquel que sostiene tu futuro en sus manos. Levántate y camina en lo que Dios ya habló sobre tu vida. Camina en la promesa que Él te dio. Camina en el propósito que Él diseñó. Camina en la victoria que ya está asegurada en Cristo. Tu fe nació en medio del dolor, ahora déjala crecer, déjala florecer, déjala impactar a otros, porque tu testimonio de cómo Dios te sostuvo será la esperanza que alguien necesita. Tu historia de cómo Dios transformó tus lágrimas será el milagro que alguien está esperando. Tu vida, forjada en el dolor pero sostenida por la gracia, será la evidencia de que Dios es fiel, de que Dios es real, de que Dios transforma. Hoy no es el fin de tu historia. Hoy es el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde el dolor del ayer se convierte en el poder del mañana. Donde las lágrimas de la noche se transforman en el gozo de la mañana. Donde el quebranto del valle se hace la fortaleza de la montaña. Levántate, hijo de Dios. Levántate, hija del Rey. Levántate y camina. Porque lo mejor de tu historia aún está por escribirse. Y Dios tiene la pluma en su mano.